generación. Jesús, una viuda en la última generación, y seguimos con esta serie de encuentros con Jesús. Y esta tarde mi tarea va a ser tratar de abarcar todo el capítulo 21 de Lucas. Y aunque vamos a ir leyendo, pareciera que hablaran de cosas distintas, como si fueran historias pegadas, nada más por pegarse, pero no, vamos a descubrir que hay una enseñanza muy lógica en el pensamiento del Señor Jesús, y hay algo que el Señor quiere comunicarnos a través desde el versículo 1 hasta adelante. Solamente para que tengan una referencia, hay 3 temas principales en el capítulo 21. La ofrenda de la viuda, la destrucción del templo y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, ponemos delante de ti esta palabra, Señor, que vamos a leer. Y te pido, Señor, que tú seas obrando en nuestros corazones. Que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, me ayudes a mí a poder comunicar tu mensaje tal y cual tú lo anhelas. Bendito Dios, muévete, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y habla a nuestros corazones. Te lo pedimos con humildad, porque reconocemos, Señor, que todo lo bueno, Señor, que tenemos viene de ti. Ayúdame a mí por medio de tu Espíritu Santo, y ayuda a mis hermanos también a poder entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos. Amén. Vamos a leer Lucas 21. Dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Pero poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol,
en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Es un capítulo muy conocido, ¿verdad? Hay muchas frases que hemos escuchado por mucho tiempo que se mencionan aquí en Lucas capítulo 21. Pero imagínate por un momento que hoy fuera el último día de este mundo tal y cual como tú lo conoces. Imagínate que hoy ocurriera algo que cambiara tu vida por completo, que cambiara tu rutina, que cambiara tu manera de ver las cosas, de pensar. Por ejemplo, que cayera la economía. ¿Cómo cambiaría eso tu rutina? ¿Cómo cambiaría todo lo que tú haces? O que se desatara una guerra aquí, porque ahorita la vemos allá lejos. Pero ¿qué pasaría si se desatara aquí, en esta nación? ¿O qué pasaría si ocurriera otra pandemia? Bueno, la gente, como lo hemos visto antes, correría buscando su seguridad. Muchos al H-E-B a comprar papel de baño para sentirse seguros de que tienen suficiente papel de baño para sobrevivir. Y muchos tratan de prepararse para situaciones como estas, pero pocos se preparan para el día más importante, para el día en que estén cara a cara con Dios. Muy pocos se preparan para estar delante de aquel que nos creó y tener que dar cuentas. Piensan y se distraen por lo que está sucediendo y las señales, pero muy pocos se ponen a pensar que un día llegará. No es si acaso nuestro Señor regresa, no es si Él va a venir, es cuándo será. ¿Qué tal si hoy fuera el día que el Señor Jesús regresa? Qué glorioso sería, ¿no? Que nos haya aquí sentados escuchando su palabra, alabándole, glorificándole a Él. Pero yo te quiero preguntar algo. ¿Estaría tu vida lista para encontrarse con Él? ¿Estaría tu corazón listo para encontrarse con Jesús? Lucas 21 habla exactamente de esto. Jesús habla desde el principio de un corazón que dio todo a Dios. Habla también de un mundo que va a desaparecer. Y habla de un rey que volverá con poder y gran gloria. ¿Cuántos lo esperan? Amén. Y al final deja una advertencia clara para nosotros. Velad y orad en todo tiempo, porque el día vendrá como un lazo, dice el Señor, de repente. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás preparado para estar delante del Señor? Regresemos al versículo 1 de Lucas 21 y empecemos a ver lo que el Señor quiere enseñarnos en esta tarde. Dice, versículo 1 y 2, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí
2 blancas. El templo de Jerusalén, en él existía un área llamada el patio de las mujeres, donde estaban colocadas varias cajas para las ofrendas. Estas cajas para las ofrendas tenían forma de trompeta. ¿Has visto cómo es una trompeta? Son anchas de arriba y luego son angostas de abajo, y eran de metal. De manera que cuando la gente echaba monedas, hacía mucho ruido al caer. No sé cuántos han ido al H-E-B, yo he llevado a canjear botes que tengo de centavos y coras, y a poco no se escucha cuando tiras en la maquinita, tiene una maquinita verde, y se escucha bastante, y cuando alguien lo está haciendo te hace voltear, ¿a poco no? Ay, ya trae bastante dinero, ¿no? Que nada más se escucha cómo avienta todo, y luego le mueves a la canasta, y para que se vayan las monedas, entonces es un ruidazo, y luego ya te da tu recibo, vas con el cajero y ya te da en billetes lo que tú tenías en monedas. Bueno, imagínate eso, pero en unas cajas de ofrenda. Por eso muchos ricos tiraban grandes cantidades de monedas porque sonaban fuerte y eso llamaba la atención de la gente. Y en ese lugar estaba sentado el Señor Jesús observando. Los hombres estaban mirando el sonido de las monedas, pero el Señor Jesús estaba mirando el corazón de las personas. No solo observaba cuánto daban, sino observaba más bien cómo estaban dando. Bueno, es porque eso es lo que se fija el Señor. No del tamaño de la ofrenda, sino cómo lo estás dando. No la calidad de tu canto cuando aplaudes y cantas, no, sino de cómo estás cantando, de cómo estás alabando al Señor, cómo estás entregándote a Dios. Los hombres oían el ruido del dinero, pero Jesús escuchaba el sonido del corazón. Y esta viuda estaba ahí. El Señor, se nos dice aquí que era una viuda, y no se nos dice cómo sabía el Señor que era una viuda, pero probablemente era su apariencia. Se nos dice que era muy pobre esta señora, y que echó 2 monedas blancas. Estas 2 monedas blancas eran conocidas como leptas, y eran monedas que tenían el menos valor de ese tiempo, como lo son para nosotros hoy los pennies. ¿Quién se anda peleando por un penny? Nadie, ¿verdad? Los ves tirados y hasta le das una patada. Pero cuando andas necesitado, esos pennies te completan $1 para echar gasolina. Andas completando, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos, a nosotros, si yo te regalo 5 pennies, dices, no, hermano, pues no me andes regalando eso, ¿no? Pero en aquellos tiempos, estas monedas leptas o blancas sí tenían un valor mínimo para una persona pobre. Con eso podías completarte al menos un pequeño lonche para sobrevivir ese día. Para eso, esta viuda era todo su sustento lo que tenía. Y lo leímos, que tenía 2 monedas blancas. Bien pudo ella haber dejado solamente una y quedarse con la otra. Dio la mitad de lo que tenía, ¿cierto? Bien pudo haber dicho, bueno, pues doy una parte y la otra parte porque yo tengo que comer. Porque luego, ¿cómo voy a sobrevivir? Porque luego, ¿quién me va a ayudar a mí? Soy viuda, yo no tengo hijos, no tengo marido que me mantenga. Pues doy una para dar mi ofrenda y yo me quedo con otra. Pero no, el Señor dice que echó las únicas 2 monedas que tenía. Dice el versículo 3, y dijo el Señor, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Nadie ha dado más que esta señora. Nadie, ni del que vino con el ruidazo de las monedas. Viéndolo el Señor, Él ve que esta mujer no dio una ofrenda. Esta mujer se entregó toda. ¿Sí? Esta mujer entregó su seguridad a Dios, porque sabía que Dios podía suplir sus necesidades. Sabía que Dios era suficiente para sostenerla. El Señor no vio solamente las 2 monedas, el Señor vio la fe de esta señora. El Señor vio el corazón entregado que decía, Señor, yo confío en ti, lo entrego todo para ti.
caso contrario de los ricos. Dice el versículo 4, dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. O sea, no le dolía a alguien ofrendar $10,000 cuando tiene 100,000. Es como cuando te cae el income tax y te dice la señora, te voy a cobrar $1,000. Cábratelos, me van a dar 7,000, no son nada. Y cuando te acabas los 6,000 que te sobran, le hubiera dicho que agarrara menos. Porque así somos, ¿a poco no? Tenemos poquita seguridad y que son $10, que son 20, que son 50. Y cuando aprieta la cosa, dices, ¿por qué me gasté esos 10, esos 20, esos 50? Entonces, no se trata de cantidad, sino de la entrega del corazón. ¿Sí? Porque alguien pudo haber dado $1,000,000 ahí. Y esa mujer solamente dio todo lo que tenía. Y dio lo que le sobraba. Y el Señor dijo, esta mujer dio mucho más que aquel que dio $1,000,000 para el templo. Que aquel que quiso comprar algún favor con su dinero o quiso quedar bien. Para los discípulos, esto debió ser como una contradicción en sus mentes porque los que daban más, pues pareciera que son los que están más bendecidos, porque tienen más. Y los pobres, pues están bajo la maldición de Dios. Pero hermanos, no siempre ese es el caso. Tal vez los discípulos se estaban dejando llevar por el ruido de las ofrendas, por lo que llevaban los ricos, y luego estaban maravillados del templo, de la estructura, y el Señor les pone un alto y les dice, no se fijen en eso, porque yo me fijo en el corazón, no en lo mucho que puede dar alguien. Y vean lo que dice el versículo 5. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas, dijo. Esta frase, ofrendas votivas, son votos, son ofrendas que daban por un voto que alguien había hecho. Entonces, como el apóstol Pablo hizo un voto, recuerdan el libro de Hechos, y fue a pagar por el voto. Hacer un compromiso con Dios, de Señor, yo me comprometo a dar esto, yo me comprometo. Eso es un voto. Y la gente estaba acostumbrada a llevar sus votos al templo. El templo, hermanos, era una de las maravillas de ese tiempo del Señor Jesús. Una de las maravillas del mundo. Solamente para que se den una idea, el templo medía 1,550 pies de norte a sur y 1,000 pies de este a oeste. Y dices, no, pues no sé, bueno, era 3 veces más grande que el Álamo Dom. El Álamo Dom mide 550 pies de largo por 360 pies de ancho. Imagínate lo impresionante que era ese templo. Y tenía unas paredes de 80 pies de alto. Tú te parabas ahí y decías, wow. Yo me paro en el Álamo Dom y estoy así chiquito. No sé si te has dado cuenta cuando hay eventos y pasas por aquí, hay unas ventanas donde la gente está pasando y están así las personas dentro del Álamo Dom. Y dentro del templo, o sea, no era solamente la construcción masiva del templo. Dentro del templo había objetos preciosos que la gente daba, como joyas, oro, escudos, armaduras, tapices que colgaban en los muros del templo. Herodes el Grande, quien fue el que construyó este templo, les regaló una vid enorme de oro como una ofrenda para Dios. Otros líderes dedicaban los despojos de la guerra, cosas de gran valor, que a comparación de las 2 monedas de la viuda, parecía nada, pero no para Dios. Los verdaderos adornos del templo eran los sacrificios de un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Lo que dice el Salmo 51. Eso es lo que sorprende a Dios. No el mucho ruido que hace tu ofrenda, sino el sonido de tu corazón y hacia dónde está yendo. Y como seres humanos, hermanos, yo creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo que nos apantallamos fácilmente. Nos impresiona muy fácilmente las cosas visibles, las cosas que podemos ver, pero para Dios no, porque sabe que todo esto no va a pasar el tiempo, la prueba del tiempo, perdón.
El Álamo Dome tiene muchos años, pero no va a durar ahí para siempre. Este edificio muy hermoso ha durado muchos años, pero un día ya no va a estar aquí. Por eso el Señor dice, ¿a poco se dejan apantallar por el templo? Vean lo que le dice en el versículo 4, en el versículo 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Dios, Jesús, nuestro Señor, no se dejó apantallar por las cosas materiales, porque su mirada estaba en lo eterno, en lo que sí iba a perdurar. Por eso la ofrenda de la Biblia decía, esto es terrenal, por la bendición que yo tengo en Dios es eterna. El Señor me sustenta. Dios es que me sustenta a mí. Y Jesús dijo, ella ha hecho más que todos. Ella dio más que todos. Y después dice, esto no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos, ¿no? Si me dijeran, yo dijera, hermanos, ese Álamo Dome al rato va a quedar hecho puras cenizas. Dices, ay, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo que el templo será destruido? ¿Cómo si Dios habita en él? ¿Cómo si aquí es donde nos reunimos para encontrarnos con Dios, en el templo? ¿Cómo es posible que el templo sea destruido? ¿Cómo es que Dios lo va a permitir? Y eso causa que naturalmente los discípulos hagan las siguientes dos preguntas del versículo 7. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? En Mateo 24 y Marcos capítulo 13 son los versículos paralelos de Lucas 21. Si tú tienes un encabezado en tu Biblia, ahí vienen estos versículos entre paréntesis, porque sí, son parte del sermón de los olivos. Pero esta parte que vamos a leer, hermanos, no encaja con los otros evangelios. Habla de una destrucción de la cual no habla Mateo 24 y de la cual no habla Marcos 13. Esta destrucción del templo no está incluida en Mateo 24 y no está incluida en Marcos 13. Solamente para que tengan una idea de referencia, Lucas escribió su evangelio alrededor del año 80. Él escribió este evangelio, fue Marcos primero, Mateo, Lucas y casi al final Juan. Entonces, para el tiempo que Lucas escribió este evangelio, que si tú lees el capítulo 1 de Lucas, dice, yo me di en la tarea de investigar. Y probablemente él ya tenía a su posesión una copia del evangelio de Marcos, del cual pudo tomar de referencia, por eso hay muchas historias similares. Pero él hizo su investigación, estuvo buscando detalles y muchas cosas que son de edificación para nosotros. Y el templo fue destruido por el emperador Tito alrededor del año 70, 10 años antes de que Lucas escribiera su evangelio. Así que para cuando los primeros lectores de Lucas, aquellos que leyeron por primera vez el evangelio de Lucas, el templo ya había sido destruido 10 años antes. Ya lo habían visto caer y quemado. Ya habían visto cómo Tito había atacado Jerusalén, la había rodeado y la ciudad había sido destruida, el templo se fue incendiado y las piedras fueron derribadas tal y cual como el Señor lo había dicho. Los historiadores registran que el oro del templo, porque tenía mucho oro el templo por el incendio, se derritió entre las piedras y los soldados romanos literalmente removieron piedra tras piedra para agarrar el oro. Literalmente se cumplió lo que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y así fue, demostrándonos algo poderoso, hermanos, que las palabras de Cristo siempre se cumplen. Las palabras del Señor siempre se cumplen. Cuando Jesús habló a los discípulos parecía algo imposible. Por eso le pregunto, Señor, pues danos una señal. Pero 40 años después, cada palabra se cumplió exactamente.
Y el Señor les dice, contestando a su pregunta, en el versículo 8, Él entonces dijo, mirad que no seas engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Qué es lo que está hablando aquí el Señor? Hermanos, que desde que el Señor partió y ascendió, los cristianos ya estaban viviendo los últimos tiempos. Esto que vemos, los cristianos dijeron, estamos en los últimos tiempos. Y hermanos, si ellos estaban en los últimos tiempos, nosotros estamos en tiempo extra ya. Ya estamos arañando la redención. Hemos alcanzado un punto de la historia donde vemos que ya las cosas no van a mejorar por más que se presente uno que diga, yo voy a unir a las naciones. Pero las señales que da el Señor Jesús de los últimos tiempos, dice que será un tiempo caracterizado por el engaño. Dice, muchos serán engañados. Muchos dirán, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, yo soy el ungido. Pero no vayan tras ellos, disciernan. Queda una advertencia para nosotros, hermanos, en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea socioeconómico, de filosofía, de política o de religión. Si alguien dice, yo tengo la respuesta, tengan discernimiento. No se dejen engañar, porque nadie puede traer lo que Cristo traerá cuando Él regrese en gloria. Nadie puede traer justicia como la de nuestro Señor Jesús. Nadie puede traer tiempos de paz como el Señor Jesús. Son engañadores, todos los que dicen esto. Por más bueno que se mire, el Señor dijo, no les crean, no vayan en pos de ellos. Y dice, habría guerras, terremotos, pestes. Pero en el versículo 9 enfatiza a nosotros, pero no se alarmen. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. O sea, no se aterren, es la palabra original. No se aterroricen, dice esta versión de las Américas. O sea, que el miedo no los envuelva y los paralice y los haga tomar decisiones equivocadas. Nada de esto sorprende a Dios. Es más, Él dice, son necesarios. Mateo 24 dice que son principios de dolores de parto. Y las mujeres saben, las que han tenido bebés, lo que son dolores de parto, ¿verdad? Mi esposa decía que ella no se quería poner la inyección, ¿verdad?, del epiduro. Dice, no, yo quiero sentirlo. Y cuando vino la primera contracción dijo, ay, Señor. Sí. Pero vienen los dolores de parto, 15 minutos de distancia, luego 10, luego 5 y luego ya es la labor, ¿no? Ya es el tiempo de dar a luz. Bueno, el Señor dice, estos son principios de dolores. Es necesario que esto ocurriera. Es necesario que esto ocurra. Y qué bueno que Jesús nos dijo antes de que sucedieran. Para que sepamos tú y yo que Dios sigue teniendo el control de la historia y para que podamos ver cuán necesitado está este mundo de Dios. Que está como está porque el mundo ha decidido sacarlo de su vida. Ha decidido hacerlo un lado y decir, yo me puedo gobernar. Yo puedo establecer los límites y lo que es correcto y lo que no es. Y vemos cómo está nuestro mundo, nuestra sociedad en estos días. Vean el versículo 12, dice, pero antes de todas estas cosas, o sea, antes de que suceda, y esto es un mensaje que Jesús le estaba dando a la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles hasta la iglesia primitiva, hasta el tiempo de nosotros. Dice, pero antes de que todas estas cosas acontezcan,
os echarán mano. Y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Jesús está diciendo, miren, no se preocupen por el futuro. Mediten en la palabra día y noche. Oren al Señor. Busquen su rostro. Y cuando llegue ese momento, yo les voy a dar sabiduría a ustedes. Yo los voy a llenar. No se llenen de temor ahorita de qué voy a decir, de qué voy a hacer. ¿Voy a aguantar o no voy a aguantar? ¿Seré firme o no estaré firme? No te preocupes. Cuando llegue ese momento, yo te voy a dar de mi gracia. Dice el versículo 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y lo vemos en el libro de los Hechos, cómo muchos de nuestros hermanos fueron entregados, fueron llevados ante reyes, ante gobernantes. Y Pablo le testificaba a todos, les predicaba el evangelio. Y la iglesia primitiva, después de los apóstoles, hacía lo mismo. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Antes de que todas estas cosas sucedan, dice, primero pasarán un tiempo de tribulación, un tiempo de persecución, un tiempo donde yo no los voy a dejar solos, dice. Yo voy a estar con ustedes, aunque vean todo lo que está pasando a su alrededor. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Hermanos, el Señor Jesús dice que la destrucción de Jerusalén, que para este tiempo ya había sucedido, y con Jerusalén el templo también sería destruido, es por retribución, que es decir, es un día de venganza. Nosotros podemos entender mal el tema de la venganza, porque para nosotros la venganza nos la llevamos siempre con enojo. El que me la hace, me la paga. Pero nuestra venganza nunca es justa, porque nosotros siempre queremos darle más de lo que nos hicieron a nosotros. Por eso a veces podemos malentender esto, porque para nosotros la venganza es algo que se hace con rencor, enojados. Sin embargo, hermanos, esta misma palabra también puede traducirse como reivindicación o administración de justicia. Por eso el Señor dice, no os venguéis vosotros mismos. Ustedes no tomen venganza, no hagan un juicio, no traten de administrar la justicia, porque ustedes no son jueces. Yo soy el juez del universo. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y el Señor dará el pago justo a aquellos que hacen iniquidad. A nosotros nos toca esperar, aunque a veces quisiéramos tomar la justicia en nuestras propias manos, quisiéramos vengarnos de aquel patrón que ya nos pagó, ¿verdad? De aquella persona que nos traicionó, para que sepa lo que estoy sintiendo, le voy a ponchar todas las llantas. Y se dice, no te corresponde a ti eso. Esa no es tu prerrogativa. Tú no eres juez, porque si tú empiezas a amputar con el dedo, hay muchos más que te pueden apuntar a ti. Si tú quieres levantar un estándar, pues yo también te lo puedo levantar a ese mismo nivel, a ver si tú sí pasas la prueba. Esta venganza, hermanos, es algo justo, no es por despecho, no es porque Dios se enojó y ahora sí los voy a castigar. No, esta venganza se presenta como la respuesta justa ante la rebelión y la dureza.
porque Dios envió a su Hijo por amor a salvarlos. Y ellos rechazaron a Jesús como su Mesías y su Señor. Unos cuantos días después de este capítulo, porque esto sucedió durante el tiempo de la Pascua, ellos condenarían a Jesús a morir en una cruz. Invocarían un juicio sobre sus vidas. Cuando Pilato quería sacar a Barrabás, ellos dijeron: no, crucifica a Jesús y suelta a Barrabás. Y él dijo: yo no encuentro pecado, es inocente, y se lavó las manos. Y ellos dijeron: no nos importa, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y vemos cómo ha sufrido hasta el día de hoy el pueblo de Israel por estas palabras que dijeron en su necedad y en su dureza. Lucas 19:37, tenemos esta escena de la entrada triunfal. ¿Recuerdan cómo recibían lo que se le conoce como el Domingo de Palmas? Cómo aclamaba la gente al Señor. Dice Lucas 19:37, capítulos antes del 21, dice: cuando llegaba ya cerca la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, o sea Jesús, respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué Jesús lloró cuando el pueblo estaba en fiesta? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor lloraba sobre Jerusalén. Versículo 42 dice, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Unos días más adelante, estos mismos que gritaron Hosana, estarán gritando: crucifícale, no lo queremos. Él no es nuestro Mesías, Él no es nuestro Cristo, Él no es nuestro Señor, Él no es el Hijo de Dios, crucifícale. Por eso el Señor lloraba, porque ellos no pudieron discernir los tiempos. Si tú hubieras entendido que es Dios extendiendo tu mano, su mano hacia ti, y que eso es tu paz. Y es lo mismo que el Señor hace en esta tarde. Está extendiendo su mano hacia ti para que entiendas que tu paz está en Él. Si tan solo tú puedes tomarte de Él. No lo que sucedió en el capítulo 19. Así que, a consecuencia de este rechazo, Lucas 21 narra la destrucción de Jerusalén y del templo como un acto de justicia, como un acto de vindicación, como Dios diciendo: Él sí es mi Hijo, Él es santo, Él es el Mesías, Él es Dios. Se equivocaron. Y Dios trajo juicio sobre Jerusalén, porque es necesario que el juicio comience en casa. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por eso primero Dios trató con su pueblo. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Hermanos, por esta dureza de Israel se ha abierto el camino para nosotros, los gentiles, para que nosotros podamos recibir la bendición que Cristo quiso derramar sobre ellos, pero ellos no quisieron. Y Cristo tomó el juicio que iba a caer sobre nosotros y lo cargó sobre él. Hermanos, la situación no se pondrá mejor, irá de peor en peor. La violencia, la crisis, las pestes, pero hay un límite, dice el versículo 24 de Lucas 21. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tiempo de los gentiles es el tiempo de nosotros, hermano. El tiempo de la iglesia. El tiempo de lo que nosotros, que no éramos ciudadanos, nosotros que estábamos alejados de los pactos y las promesas, hemos sido acercados por medio de la cruz de Cristo Jesús. Hay un límite también para nuestro tiempo. Un día el Señor también pondrá un fin al tiempo de los gentiles y volverá a retomar a la nación de Israel. Pero primero, dice el versículo 24, será hollada, será pisoteada por los gentiles. Este es el tiempo, hermanos, de nuestra salvación. Pero Dios volverá su salvación sobre Israel una vez más. Romanos dice que hoy están endurecidos. 2 Corintios 3 dice que todavía cuando leen a Moisés lo leen con una ceguera sobre sus ojos. Pero un día el velo será removido. Mientras seguirán siendo pisoteados por naciones extranjeras. Hermanos, no es coincidencia que la controversia mundial siempre se centra en Israel y en el Medio Oriente. Y en Jerusalén específicamente. Siempre están metidos en problemas, ¿verdad? Siempre hay controversia, siempre hay rumores de guerra, siempre se andan peleando, hacen tratado de paz y lo quiebran, y se traicionan, y se tiran misiles, y se avientan esto y aquello. Siempre es ahí, porque están viviendo el tiempo donde lo que dijo el Señor Jesús. Hermanos, a nosotros como iglesia, Dios nos manda a orar por la paz en Jerusalén. No porque sean buenos, porque muchos dicen, no, que los judíos, que son esto y que son aquello y que son los asesinos. Hermanos, Dios nos manda a orar por ellos porque sean buenos, sino porque un día amanecerá sobre ellos y resplandecerá el sol de justicia. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el camino, como quien se aflige por el primogénito. Un día el Señor descenderá y les mostrará las heridas, y ellos se van a lamentar. Pero no con un lamento para condenación. Como cuando José se reveló a sus hermanos, ¿recuerdan esa historia? Sus hermanos que lo quisieron matar, que lo vendieron, pero después de que fue exaltado, Él les dijo, no tengan miedo, porque los planes que ustedes tenían para mal, Dios los volvió para bien, para preservarlos a ustedes. Y José los perdonó. Sucederá lo mismo, hermanos, cuando el Señor muestre sus heridas, y se darán salvo todos aquellos que crean en Él. Y muchos dicen hoy, no, es que son esto. Pues seguramente tú vendes piñas, ¿no? Seguramente Dios te salvó a ti porque eras bueno. No, hermanos, Dios nos rescató a nosotros también cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no podemos decir, no, nosotros somos mejores y que los quemen y que los maten. No. Oramos por la paz en Jerusalén, porque el Señor así nos lo ha mandado, y confiamos
que lo que el Señor nos pide es fiel. No oramos porque ellos sean buenos, oramos porque un día el Señor Jesucristo vendrá sobre ellos también. Este juicio que cayó sobre Jerusalén es una versión pequeña, hermanos, del juicio de Dios que vendrá sobre el mundo entero. Así como Israel fue quemada y derribada, un día, hermanos, el mundo entero sufrirá daños cósmicos. Dice el versículo 25 de Lucas 21. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, esto narra una destrucción de proporciones cósmicas. El sol, la luna, las estrellas. Describe a las personas confundidas, desfalleciendo por el temor de lo que va a suceder, sin aliento, sin ideas, sin saber qué hacer, porque no tienen seguridad. Ya la tarjeta ya no pasa, ya no sirve, no son los más fuertes, no tienen los mejores contactos. ¿Qué vamos a hacer? Este es el juicio, hermanos, que vendrá sobre el mundo. Vino el juicio sobre la casa, pero ahora viene el juicio sobre el mundo. Porque así como Jerusalén rechazó a Cristo, el mundo también ha rechazado a Jesús. Y lo ha rechazado por medio de aquellos que Jesús envió a predicar el Evangelio. Así que cuando alguien te rechaza a ti, hermano, hermana, no te están rechazando a ti, están rechazando al que te envió. Están rechazando a Cristo. Y un día tendrán que dar cuentas. Esto lo vemos en el libro de los Hechos y en los primeros años de la iglesia y hasta el día de hoy. Como hasta el día de hoy, hermanos misioneros están sufriendo persecución. Como hay naciones como en Nigeria, donde están siendo los cristianos asesinados por su fe. Un mundo, hermanos, que rechaza a Cristo y que no lo puede ver porque no lo tolera ni lo soporta. Un día el juicio vendrá para reivindicar a todos aquellos que creyeron en Él. Muchos se enfocan en las señales de Lucas 21, ¿poco no? Cuando, las señales y esto y el sol, la luna, y hacen mucho show, pero el Señor Jesús no nos dio estos versículos para traer controversia dentro de nosotros y para que nos peleemos. No debemos olvidar el contexto de Lucas 21. Porque es posible que todas estas señales nos distraigan, nos confundan, nos asusten. Tal vez tú dices aquí, ay, qué miedo me da todo esto. Y puede que perdamos de vista la verdad que está aquí marcada. Que perdamos de vista la realidad gloriosa de que Cristo viene pronto. Y todo ojo le verá, con poder y con gran gloria. Él viene y su galardón con Él, para dárselo a todos los que esperan en Él. Hermanos, y hoy nos hemos dado cuenta que todo ojo puede ver un acontecimiento, ¿verdad? Hoy algo se hace viral y ya lo viste hasta los lugares más remotos donde tienen un celular. Imagínense que cuando Juan escribió eso, no tenía idea de los satélites y de Wi-Fi ni de nada, pero él seguro dijo, todo ojo le verá. No sé cómo, no entiendo, pero todo ojo le verá. Tú y yo hoy podemos ver cómo algo que sucede aquí en San Antonio pudiera ser. Todo el mundo lo puede ver en cuestión de segundos, en vivo. Y dice el Señor, todo ojo le verá.
Lucas 21, 29, dice, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. Hermanos, Jesús dice algo muy sencillo. Miren la higuera, miren los árboles. Cuando les brotan las hojas, sabemos que el verano viene. Dice, ustedes saben por sí mismos, ustedes no tienen que alguien que les enseñe. Ustedes lo saben. Y con esto nos da una verdad espiritual. Así como los árboles muestran las señales del verano, así los eventos del mundo muestran que el plan de Dios está avanzando. Los creyentes no somos llamados a vivir con miedo ante las señales. No debemos de vivir aterrorizados por lo que vendrá. Eso es la gente del mundo que desfallecen. Debemos de vivir con discernimiento espiritual, entendiendo los tiempos, entendiendo qué es lo que está pasando para saber cómo debemos de vivir en los tiempos que nos quedan. Porque si yo te dijera que Cristo viene en un mes, ya me dijo el Señor, viene en un mes, hermanos. ¿Cómo vivirías tú de aquí a ese mes? Te seguro que cambiarías muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas cambiarías. Muchas cosas que ahorita son prioridad, ya no lo serán. Porque el Señor viene en un mes, en 3 semanas. ¿Qué cambiarías si yo te digo que Cristo viene en 2 semanas? Está más cerquita. ¿Sabes qué? Ya ni voy a mi trabajo porque si me viene, ¿verdad? No cuité tu trabajo, hermano. No estoy diciendo, es un ejemplo nada más. Pero si yo te dijera que el Señor viene mañana, ¿qué harías desde esta hora hasta mañana? ¿A quién le llamarías? ¿A quién le pedirías perdón? ¿A quién le compartirías el evangelio? ¿Cuál sería tu enfoque? ¿Cuál sería tu prioridad? ¿Ven cómo una perspectiva de que Cristo viene pronto cambia nuestra manera de ver las cosas? Pero si pensamos que el Señor se va a tardar en venir, vamos a vivir distraídos. Dice el versículo 32, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La frase, esta generación, es interesante. La palabra generación es la palabra griega geneo, que nos habla de un grupo de personas que comparten características similares. Por ejemplo, nosotros ahora vemos las diferentes generaciones, ¿no? Está la generación de los baby boomers, y la generación X, y la generación que sabe qué tal será, ya no me sé cuál es. Pero se dice que esta generación comparte ciertas cosas similares. Por eso los que son de cierto año son la generación de los millennials. Comparten ciertas cosas, que los generación X comparten ciertas cosas. Y cuando el Señor Jesús usa esta frase, esta generación, siempre es bueno estudiar cómo el Señor la ha usado anteriormente, para saber qué es lo que el Señor tiene en su mente cuando dice esta generación. Y cuando el Señor Jesús en el libro de Lucas se nos muestra que habla de esta generación, se refiere a este grupo que rechaza su mensaje porque su mensaje no tiene cabida en ellos. Por ejemplo, en Lucas 11:29 dice, y apiñándose la multitud comenzó a decir. O sea, la gente se aglomeraba, se juntaba y dice, esta generación es mala y demanda señal, pero señal no se le dará, sino la señal de Jonás. Dice, esta generación es mala. A ellos se refiere. Lucas 17, capítulo 24 al 36. Dice,
porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado. ¿Por quién? Por esta generación. Y vean cómo describe a esta generación. Como fue en los días de Noé, versículo 26. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y se los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué quiere decir? Que en estos dos ejemplos la gente estaba muy ocupada para Dios, y haciendo cosas pues muy normales, llevando a cabo sus negocios, llevando a cabo tareas cotidianas como comer, comprar, vender, pero estas cosas los tenía atados a este mundo. Para esta generación, Jesús siempre va a llegar en un mal momento. Justo cuando el negocio parecía que empezaba a levantar. Justo cuando ya iba a terminar mis estudios. Justo cuando ya me iban a dar un aumento en mi trabajo. Justo cuando compré una casa. Justo cuando me acabo de endeudar con una camioneta. No, Señor, no me dejó ni meterle 100 millas a mi camioneta. No. Justo cuando ya encontré el trabajo que tanto quería. No vengas, Señor, porque me vas a arruinar la vida. Estoy tan a gusto aquí. Para esta generación, Jesús siempre va a llegar en un mal momento. Esta generación nunca va a tener tiempo para el Señor, porque siempre quiere más y más y más. Pero vendrá sobre ellos repentinamente, dice el Señor. A esta generación se refiere el Señor. Esta generación, esta última generación, experimentará toda esta gran tribulación y después verá al Rey venir en gloria, pero para muchos de ellos será demasiado tarde. Vendrá para traer juicio sobre ellos, por cuanto le rechazaron cuando tuvieron la oportunidad. Y Lucas 21:34 termina con una instrucción muy clara. Para nosotros, la aplicación de su sermón del Señor, dice: mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Sobre esta generación sí vendrá como un lazo. Vendrá de repente cuando menos lo esperan, el menos indicado para ellos. Y el Señor dice: pero sobre ustedes no. No se afanen en esta vida. No tengan su vida entera construida aquí. Hagan tesoros en los cielos. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Esperen en el Señor. Busquen a Él. Hay una historia que yo creo la he contado, no sé si aquí o los martes, de un pastor. Dice que tuvo un sueño de arrebatamiento. Y dice que en el sueño vio una hermana de la iglesia que se escuchaba la trompeta y todos los santos empezamos a ascender con el Señor, como dice Tesalonicenses. Dice, de pronto esta señora iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y ¡pum! De repente se atoró a medio aire. Y volteaba a ver quién la estaba agarrando y cuando miró un lazo. Y en el lazo estaba una televisión, estaba su casa, estaba su carro, estaban sus pertenencias, estaba todo lo que ella poseía, que no la dejaron despegar. Estaba atada a este mundo. El Señor dice, hey, no dejen que los afanes de este mundo, que todos tenemos. ¿Cuántos tienen una vida atareada? Todos.
¿Cuántos tienen deudas? Todos. ¿Cuántos tienen pagos? Todos. No dejen que esas cosas los distraigan, para que ustedes no vivan como si esto es todo. Que vivan para trabajar y trabajen para comer y dormir y sea ese círculo como las personas de este mundo, y de repente llega ese día como un lazo. Dice el Señor, no, versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y vean lo que nos dice a nosotros: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de escapar y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Termina con una instrucción clara: velad y orad. Ese debe ser tu prioridad. Sí trabaja, sí come, sí negocia, sí sal a hacer tus negocios, sí ve a comprar mandado, sí haz lo que tienes que hacer, pero no dejes de velar y orar. No dejes de velar y orar. El propósito, hermanos, de este capítulo no es crear miedo, es llamar a la iglesia a vivir preparada. Porque el problema espiritual más grande que estamos enfrentando hoy en día, los creyentes, no es el pecado visible, que hay muchos pecados visibles, pero no es el problema más grande, es la distracción espiritual. Personas ocupadas, muy ocupadas, personas cansadas porque están ocupadas, personas distraídas que han perdido el enfoque, personas que se han ahogado por los afanes de este siglo, que se han preocupado por las cosas que el Señor dice: yo seré tu sustento, y se les olvida que el Señor pudiera venir en ese mismo momento. Hermanos, la señal no están ahí para asustar a la iglesia, están ahí para recordarnos que el Rey viene pronto. Que cada que veas una de estas señales en las noticias o donde sea, no te asustes. Si tienes muchas aplicaciones de noticias, te recomiendo que borres un chorro y quédate con una en la que tú confíes, pero a veces nos llenamos de tanta información que ya sientes que un bombazo va a venir acá, ¿verdad? Y ya lo sientes cerquita. A lo mejor pasa tu tiempo orando. Vela y ora, prepárate. El Rey viene pronto. Y en el proceso habrá sufrimiento, habrá quebranto e incluso pérdidas materiales y físicas. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero algo muy paradójico, el Señor dijo: miren, aunque ustedes los maten, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Cómo, Señor? Si me la van a cortar, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo pasa esto, hermanos? Porque lo que el Señor les está diciendo es: si ustedes pusieron su confianza en mí, su salvación está segura. Y nada los puede apartar de mi amor. Si sufren enfermedad, si sufren traiciones, si sufren cualquier situación en este mundo, yo estoy con ustedes. Y estoy siempre con ustedes. Nada los puede apartar de mi amor. Dios es fiel, hermanos, para sostenernos en todo momento. Hermanos, les hago una pregunta: ¿y dónde quedó la viuda? Miren lo que causó con 2 monedas. ¿Se imaginan? Porque de ahí empezó todo, con las 2 monedas de la viuda. Y terminamos con la destrucción de Jerusalén y la llegada del Hijo de Dios a este mundo por segunda vez. Hermanos, algo tan maravilloso es lo mucho que puede hacer Dios con lo poquito que nosotros damos. Que pensamos: no, hombre, pues ¿qué va Dios a hacer? Hermanos, no tienes idea lo que Dios puede hacer con tu corazón cuando se lo entregas por completo. Tú puedes decir: no, pues es que yo no fui a la escuela. Entrégale su corazón a Dios y ves cómo Dios se glorifica en tu vida.
Es que yo no tengo esto o aquello como Moisés, es que yo no sé hablar, es que yo voy a ser tu boca, yo voy a estar contigo, yo te voy a sustentar. Por eso Jesús se identificó con esta viuda. No solo la vio, se identificó con ella, porque ella estaba haciendo lo mismo que Él haría unos días después por nosotros. Se entregaría todo también, así como esta vida lo entregó todo. Él es el modelo de una entrega completa. Y todo esto que vimos, que describió, de persecución, de angustia, de dolor, de la ira de Dios sobre ellos, nuestro Señor Jesucristo lo pasó también. Él fue perseguido, angustiado, como lo cantábamos, desechado. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. La ira de Dios cayó sobre él. Y él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así como la viuda probablemente dijo: Señor, descanso en ti, y arrojó su ofrenda, que ni ha de haber hecho ruido, ¿verdad? No como el ruido de los ricos, pero era una ofrenda mayor. Y el Señor Jesús dice: nadie ha dado más que esta mujer, porque ella ha seguido el modelo como el mío. Y para nosotros, hermanos, Él es nuestro modelo a seguir de entrega y de adoración. Si tú quieres salir librado de todo esto, entrégale tu vida al Señor, como la viuda que entregó todo. No partes, no pedazos, no ciertas horas, no cierta parte de tu cartera, no cierta parte de tu corazón, no cierta parte de tu día. Entrégale todo al Señor y ve lo mucho que Dios puede hacer con un corazón entregado a Él. Para muchos cristianos, como me imagino nosotros, la segunda venida del Señor no la vemos como algo que nos cause temor, sino la vemos con esperanza. ¿Cuántos tienen esta esperanza? Porque para nosotros representa la culminación de nuestra fe, el llegar a la meta. Representa para nosotros el fin del sufrimiento, porque esperamos como el momento en que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, eliminará el dolor, la muerte y las injusticias, esas injusticias que nosotros hemos sufrido y hemos esperado en Él, no tomando la justicia en nuestras propias manos, sino diciendo: Señor, tú me has dicho que ore por mis enemigos, tú me has dicho que pida por los que me maldicen, por los que me ultrajan y me persiguen. Yo pido por ellos para que ellos lleguen a conocerte. El regreso de nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria, la Biblia la llama que es nuestra esperanza bienaventurada, donde todo será restaurado y los creyentes serán reunidos nuevamente con Dios, y esta vez para siempre. Ya no habrá más tristes despedidas, como cuando nos ha tocado despedir a un hermano que parte a la presencia del Señor. Y que probablemente nos toque despedir a algunos de nosotros aquí, porque no sabemos, sean jóvenes, sean adultos, tal vez nos toque partir antes, pero un día nos volveremos a encontrar. El regreso del Señor para nosotros significa la justicia divina, la reivindicación definitiva, la victoria del bien sobre el mal, de una vez y para siempre. Por eso, hermanos, una de las oraciones más antiguas de la iglesia es la que expresa en el arameo Maranatha, que significa: ven, Señor nuestro. Ven, Señor. Y la iglesia clama: ven, Señor. Y el Señor dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo.
Los creyentes somos aquellos que esperamos su venida. Vamos a terminar en Lucas 12, 35 al 40, con unos versículos. Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, su Señor. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también está preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bienaventurado aquel siervo que el Señor lo haya sirviéndole a él. Porque cuando llegue, dice, será para ese siervo un tiempo de descanso y su Señor le servirá. ¿Te imaginas eso? El Señor mismo le servirá. Pongámonos de pie, hermanos. Los creyentes son aquellos que aman la venida del Señor. Segunda de Corintios 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primera de Timoteo 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor nuestro. ¿Cuántos lo esperan? Entrégate como la viuda. Toma ese ejemplo y dile al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que yo no te he entregado por completo. Muéstrame qué es lo que me está distrayendo. Muéstrame qué es lo que me está quitando. Tal vez he puesto mi mirada en las cosas materiales. Tal vez he construido mi vida en este mundo nada más. Y no me he puesto a pensar que un día no voy a tener mi casa. Mi carro, mi camioneta serán destruidas. Y las deudas aquí se van a quedar. No te las vas a llevar ahí al cielo. Ni tu crédito te vas a llevar al cielo, hermano. No vas a ocupar crédito allá. Porque el Señor ya lo pagó todo. Así que no te ahogue este mundo que quiera ahogarte. Que quiere embriagarte de sus placeres. Que quiere llenarte de los deleites temporales nada más. Pero que no duran y que después tienen un sabor muy amargo. Toma del vino nuevo del Señor, que es dulce, que trae alegría verdadera. Busca la llenura del Espíritu Santo para que tú puedas continuar firme hasta el final. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque a través del ejemplo de esta viuda, Señor, diste un mensaje tan profundo, dándonos a entender lo mucho que tú puedes hacer con lo tan poco que somos nosotros, Señor. No pensamos que somos más de lo que somos. Lo que tenemos, lo tenemos por tu gracia. Lo que hacemos, lo hacemos por tu gracia. Y lo que recibimos, lo hemos recibido como un regalo gratuito de ti, Señor. Señor, si algo nos ha estado apartando de ti, si hay algo que nos ha estado confundiendo, si hay algo que nos ha llenado de angustia, de dolor, de preocupación, hoy te pido, Señor, que tú toques el corazón de cada uno de mis hermanos aquí. Que hagas que levanten su mirada y puedan ver que nuestra redención está muy cerca. Que ya no hay tiempo más que perder.
que ya no hay tiempo para malgastarlo viviendo tras nuestros placeres solamente, sino que para todo hay tiempo, pero que nuestra prioridad debe ser el velar y orar, y que tú nos hayas sirviéndote, Señor, esforzándonos, y un día, Señor, tú nos darás un galardón, una corona, a todos los que amamos tu venida, a todos los que esperamos ese día cuando tú regreses. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Las cuentas de bancos quedarán aquí, las deudas aquí quedarán. Lo que permanecerá es lo que hemos hecho en tu fuerza y para tu gloria. Y para eso queremos vivir, Señor, para tu gloria. Queremos vivir para ti, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra y te pido que tú la selles en nuestro corazón y tú la multipliques, Señor, y que dé fruto al 100%, Señor, y que salgamos de aquí con una mente renovada para vivir para ti, Señor, porque tu regreso está pronto, porque tú estás cerca, Señor, y ya anhelamos verte, ya anhelamos contemplarte, Señor, ya anhelamos estar cerca de ti, Señor, el poderte ver con nuestros ojos, aunque hoy te hemos visto con los ojos de nuestra fe, Señor, y creemos, aunque no te hemos visto, pero un día, Señor, todo ojo te verá y verán aquel al que nosotros hemos entregado nuestra vida entera. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria y honra por tu salvación. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. ¿Por qué no es un aplauso fuerte al Señor? Nuestro Señor viene pronto. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que tengan una muy bonita tarde y que Dios los bendiga.